Buenas tardes, días o noches, donde me están escuchando y nos vamos con un especial que se titula Evangelio Metal Musical, Mega Especial, Boromir, la fe y los héroes que nunca se rindieron. La dirección del Evangelio Metal Musical, junto al Consejo Supremo de las Waifus Historiadoras, las Waifus Rockeras, las Waifus Gamers, las Waifus Caballeras, los bardos medievales, los elfos, los enanos, los hobbits, los paladines, los metaleros de corazón y los amantes de las grandes historias tienen el honor de anunciar la publicación oficial de uno de los especiales más personales y emotivos realizados hasta la fecha. Este no es un especial sobre héroes invencibles. Es un homenaje a quienes alguna vez cayeron y aún así descubrieron levantarse o decidieron levantarse también. Durante este recorrido visitaremos la historia, la literatura, la fantasía, el anime, los videojuegos, el rock, el metal y las baladas, para descubrir que, aunque cambien las épocas y los escenarios, el corazón humano sigue buscando esperanza, valor y redención. En este viaje rendiremos homenajes a figuras históricas como Joan of the Arc, o sea, Juana de Arco, y exploramos personajes de ficción como Boromir, recordando siempre que pertenecen a ámbitos distintos, una a la historia y el otro a la literatura. Lo que los une en este especial no es su naturaleza, sino los valores de valentía, sacrificio y perseverancia que inspiraron a tantas personas. También rendimos homenaje a quienes en la vida real sirven a los demás como militares, policías, bomberos, rescatistas, personal médico y tantas personas anónimas que trabajan con la esperanza de proteger vidas. Pero sobre todo, este especial está dedicado a todas aquellas personas que alguna vez sintieron que habían fallado demasiado, a quienes alguna vez pensaron que ya era tarde para levantarse, a quienes continúan caminando aun cuando el camino parece imposible, porque una caída no define toda una vida. Las decisiones que tomamos después de ellas sí pueden hacerlo. El mensaje central de este especial nace de una convicción sencilla. No necesitamos ser perfectos para seguir buscando hacer el bien. Y como cierre de este viaje, el narrador deja unas palabras nacidas desde el fondo de mi corazón. Señor Jesús, no fui perfecto en vida, me equivoqué muchas veces, dudé de mí mismo más de una vez, pero hubo algo que nunca quise perder, la fe en ti. Si hoy estoy ante ti, no es por creer que fui perfecto, sino porque confío en tu misericordia. Gracias por acompañarme, incluso cuando yo sentía que caminaba solo. Finalmente, este especial concluye recordando unas palabras atribuidas al mismísimo Jesús en el Evangelio según Juan. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Que cada lector o escucha encuentre en esta historia aquello que necesita, una sonrisa, una reflexión, el recuerdo de un héroe, la inspiración para levantarse una vez más o simplemente la compañía de una buena historia. Porque las espadas pueden romperse, los escudos pueden caer,
Las guitarras pueden guardar silencio, las páginas pueden cerrarse, pero la esperanza, el amor y la fe continúan resonando en el corazón de quienes deciden no rendirse. Certificado oficial. Este mega especial queda oficialmente declarado como un homenaje a la valentía, la redención, la esperanza y la fe, dedicado con todo el corazón a quienes siguen luchando sus propias batallas, visibles o invisibles. Firmado Evangelio Metal Musical. La historia no pertenece a quienes nunca cayeron, sino a quienes encontraron el valor para levantarse una vez más. Evangelio Metal Musical. Mega especial. Boromir. La fe y los héroes que nunca se rindieron. Parte uno. El último toque del cuerno. Bienvenidos sean todos, bienvenidos. Caballeros, damas, elfos, enanos, hobbits, samuráis, caballeros Jedi o cualquiera, o que se equivocaron de universo, comandantes de videojuegos, otakus, rockeros, metaleros y ustedes, los que me escuchan, los que alguna vez sintieron que habían fallado demasiadas veces. Hoy no hablaremos del héroe perfecto, porque ese héroe no existe. Hoy hablaremos del héroe que cayó, del héroe que dudó, del héroe que se equivocó, del héroe que creyó haber perdido todo y aún así decidió levantarse. Su nombre era Boromir. Las waifus aparecen. Waifu metalera. Pensé que hoy íbamos a burlarnos de algún villano. Tranquila, también habrá sarcasmo, porque si algo tiene la historia humana, es que somos expertos en tropezar con la misma piedra, una, dos, 10 o 1000 veces. Waifu historiadora. Dato histórico real. La humanidad lleva miles de años repitiendo guerras, errores políticos, fanatismos y conflictos. Cambian las armas, cambian las banderas y cambian las tecnologías, pero muchos de los errores se repiten bajo nuevas formas. Waifu Gamer. O sea, la humanidad juega la campaña en dificultad muy difícil y nunca lee el tutorial. Boromir. Muchos recuerdan su muerte, pero pocos recuerdan por qué murió. Boromir no era un simple villano, era un hombre. Amaba a su pueblo, quería proteger a Gondor. Veía cómo el enemigo avanzaba, tenía miedo, y el anillo aprovechó ese miedo, porque así funcionan muchas tentaciones. No siempre prometen poder, a veces prometen una solución rápida, y ahí es donde muchos caen. Waifu literaria. Aquí viene un dato. El gran mérito de la obra de J.R.R. Tolkien es que sus personajes principales no son invencibles, cometen errores, sienten miedo, experimentan orgullo y también esperanza. Eso les da una humanidad que siguen conectando con lectores y espectadores décadas después. Boromir intentó tomar el anillo. Fue un error garrafal, uno enorme, pero la historia no terminó allí, porque los seres humanos
no somos únicamente nuestros peores momentos, también somos las decisiones que tomamos después de ellos. Las waifus, waifu samurai. Eso aplica para todos, waifu gamer, hasta para el que guarda la partida 5 segundos antes del jefe final. La vida real. Aquí termina la fantasía, porque todos los días hay personas que salen de casa sin saber si regresarán. Militares, policías, bomberos, paramédicos, rescatistas, personal médico y voluntarios, y muchos otros servidores públicos. No son personajes de novela, son personas con familias, sueños y temores. Cuando cumplen con su deber en situaciones de riesgo, muchas veces lo hacen esperando volver a casa. Y cuando alguno pierde la vida protegiendo a otros, su historia suele recordar que el servicio puede implicar un sacrificio muy grande e irreparable. Waifu historiadora. Dato histórico. Desde la antigüedad hasta nuestros días, prácticamente todas las culturas han contado historias de personas que arriesgaron su vida por proteger a otros sin importar quiénes son. Es una idea presente en epopeyas, crónicas, religiones y literatura de muchos pueblos. El rock y el metal. Las guitarras comienzan, los tambores resuenan, las luces cambian. Bueno, el narrador sonríe, porque el metal jamás tuvo miedo de hablar sobre batallas, sobre héroes, sobre derrotas, sobre la esperanza, porque incluso la canción más pesada puede esconder una historia profundamente humana. El mensaje final, el silencio llena el escenario, las waifus dejan de discutir, las guitarras se apagan y el narrador mira al horizonte. Quizás nunca lleguemos a ser Aragorn. Quizás muchas veces seamos Boromir. Quizás caigamos. Quizás dudemos. Quizás sintamos que ya no queda nada por hacer. Pero mientras exista fe, mientras exista la esperanza, mientras exista alguien dispuesto a levantarse más de una vez, la historia todavía no habrá terminado. El cuerno de Gondor resuena una última vez mientras las guitarras vuelven a sonar y las waifus levantan sus espadas al cielo. Final de la parte 1. Evangelio Metal Musical Mega Especial Boromir, la fe y los héroes que nunca se rindieron. Parte 2. Del campo de la batalla a la fantasía. La historia de los héroes. Muchos creen que Tolkien inventó a los héroes. Error. Los héroes existían miles de años antes. Y también los cobardes. Y también los traidores. Y también los que se arrepentían de sus errores. Porque la humanidad lleva contando estas historias desde que aprendió a escribir e incluso antes, cuando los narraba alrededor del fuego. Las waifus aparecen. Waifu historiadora. Clase de historia. Antes de los videojuegos, antes del anime, antes del rock, existían los bardos. Eran quienes recorrían pueblos narrando hazañas de reyes, guerreros y viajeros. Gracias a ellos, muchas historias sobrevivieron durante siglos antes de ponerse por escrito. Waifu Gamer. O sea, que eran los streamers de la Edad Media. Waifu historiadora.
No exactamente, pero tenían algo en común. Reunían gente para escuchar sus historias. Waifu rockera. Y sin internet. Mis respetos. Grecia. Tenían a Aquiles, Héctor, Odiseo, personajes llenos de virtudes y también de enormes defectos. No eran invencibles, se enojaban bastante, se equivocaban más de lo que uno cree, tenían orgullo hasta morir y tenían miedo, y precisamente por eso siguen siendo recordados. Roma. Los romanos admiraban la disciplina, el deber, la lealtad, pero incluso ellos sabían que el poder sin virtud terminaba destruyendo imperios, y la historia les dio la razón. Edad Media. Llegan los castillos, las espadas, los caballeros, los torneos, los escudos, los dragones. Bueno, los dragones eran más cosas de las leyendas, aunque algunos cronistas medievales juraban haber visto criaturas extraordinarias. Waifu historiadora. Dato real. El ideal de caballero medieval no consistía únicamente en saber combatir, también se esperaba que protegiera a los demás débiles, cumpliera su palabra y demostraba lealtad. En la práctica, muchos no estuvieron a la altura de ese ideal, pero ese modelo influyó profundamente en la literatura posterior. El rey Arturo. Entonces apareció una de las leyendas más famosas, la mesa redonda, caballeros diferentes entre sí, ninguno era perfecto, todos con pruebas que superar, y la búsqueda del santo real, la lucha entre el honor y las debilidades humanas. ¿Te suena familiar? Porque siglos después, muchos escritores volverían a esas mismas ideas. Las waifus discuten, la waifu de fantasía. Entonces, ¿Tolkien copió? No, se inspiró. Eso hacen todos los grandes artistas. Aprenden del pasado para crear algo nuevo. Tolkien. Entonces llegó un profesor apasionado por las lenguas antiguas, veterano de guerra, amante de los mitos. Ese hombre tomó influencias de leyendas europeas, epopeyas y tradiciones antiguas, y creó un mundo propio con idiomas, pueblos e historias originales. No copió la historia, construyó una nueva sobre cimientos muy antiguos. Y gracias a eso nacieron personajes como Aragorn, Gandalf, Frodo, Sam y nuestro personaje hoy homenajeado, Boromir. Waifu lectora. Dato real. Las experiencias de Tolkien durante la Primera Guerra Mundial marcaron profundamente su visión sobre la guerra, la amistad y el sacrificio, aunque rechazaba que sus obras fueran alegorías directas. Esas vivencias influyeron en el tono humano de sus historias. La música entra en escena. Las guitarras rugen, los coros cantan, los tambores parecen anunciar una batalla, porque décadas después el rock y el metal descubrieron algo. La Tierra Media era perfecta para convertirse en canciones. Bandas de distintos subgéneros comenzaron a inspirarse en castillos, dragones, héroes, batallas y mundos fantásticos, mezclando literatura con música, videojuegos. Y entonces apareció una nueva generación, los videojuegos.
Miles de desarrolladores crecieron leyendo fantasía épica. Después transformaron esas influencias en mundos donde los jugadores podían vivir sus propias aventuras. Caballeros, magos, paladines, elfos, enanos, dragones, espadas legendarias. Todo aquello pasó de las páginas de los libros a las pantallas. Waifu Gamer. Ahora entiendo por qué tantos RPG o MMORPG también parecen cuentos medievales. Exactamente. La fantasía moderna y muchos videojuegos beben de una tradición literaria que lleva siglos evolucionando. El mensaje. No importa si llevas una espada, una guitarra, un mando de consola, un libro o simplemente intentas hacer el bien en tu vida diaria. Todos libramos alguna batalla, algunos hasta en silencio. Y todos, tarde o temprano, necesitamos levantarnos después de caer. Boromir nos recuerda que un error no tiene por qué definir toda una vida. Lo que realmente puede definirla es la decisión de levantarse o seguir luchando por los demás. Continuará en la parte 3 del Señor de los Anillos al anime, los videojuegos, el rock, el metal y porque los héroes siguen vivos en nuestra imaginación. Evangelio Metal Musical, parte 3, Boromir, Juana de Arco y los héroes que el tiempo nunca pudo derrotar. Esperen, antes de seguir hablando de videojuegos, tengo una pregunta. ¿Qué tienen en común un capitán de Cóndor y una joven campesina francesa? Silencio. Las waifus se miran. Waifu historiadora. Uno nunca existió. La otra cambió la historia. Exactamente. Pero ambos representan algo que atraviesa los siglos. El valor. Boromir luchó por su pueblo hasta el final. Juana de Arco luchó convencida de que debía cumplir una misión, inspirando al ejército francés en un momento crítico durante la Guerra de los 1000 días, de los 100 años, aunque no eran 100 años. Uno pertenece a la literatura, la otra pertenece a la historia. Sin embargo, cuando escuchamos sus nombres, pensamos en personas que siguieron adelante aun cuando todo parecía perdido. Waifu metalera. Así que el verdadero héroe no siempre gana. No. A veces el héroe simplemente decide no rendirse. Y eso basta para cambiar la historia o para inspirar a quienes vienen después. Las guitarras vuelven a sonar. El cuerno de Gondor responde a las campanas de Francia. Y el narrador sonríe, porque entendió que algunas personas viven poco, pero su ejemplo pueden durar siglos. Y eso ni el tiempo lo borra, ni las guerras lo destrozan, ni el olvido lo apaga. Pueden destruirlo. Un extra. Evangelio Metal Musical. Boromir y Juana de Arco. Cuando la afición y la historia caminan por el mismo sendero. Detengan la música.
porque ha llegado uno de esos momentos donde incluso el metal baja el volumen. Hoy no hablaremos únicamente de un personaje, ni únicamente de una heroína. Hoy veremos cómo la literatura y la historia pueden tocar el mismo sentimiento. Uno nació de la imaginación, la otra nació en un pequeño pueblo de Francia. Uno defendía a Gondor, la otra defendía a Francia. Uno llevaba el cuerno de Gondor, la otra llevaba un estandarte. Uno es recordado por millones de lectores, la otra es recordada por la historia. Y aunque jamás pudieron encontrarse, sus historias despiertan emociones parecidas. Al waifus aparece. Waifu historiadora. Antes de que los comentarios exploten, aclaremos algo. Boromir jamás existió. Juana de Arco, sí. Compararlos no significa decir que hicieron exactamente lo mismo. Lo que estamos comparando son los valores que representan dentro de sus respectivas historias, porque el valor no pertenece únicamente a la ficción. Boromir era un hombre, no un elegido, no un mago, no un inmortal, no un semidios. No era perfecto, tenía miedo, tenía orgullo, amaba profundamente a Gondor y deseaba protegerla. Precisamente ese deseo fue aprovechado por el anillo y cayó. Cometió un grave error, pero cuando llegó el momento decisivo, no buscó excusas, no culpó al destino, no huyó, tomó su espada, su escudo y su cuerno, y luchó hasta el último aliento para proteger a Merry y Pippin. Su redención no vino porque nunca hubiera fallado, vino porque eligió hacer lo correcto cuando todavía podía hacerlo. Juana de Arco. Mientras tanto, en la Francia del siglo XV o XIV, una joven campesina aseguró haber recibido una misión divina. Muchos se burlaron, otros dudaron de ella. Algunos pensaron que hasta estaba loca y sin embargo terminó inspirando al ejército francés en uno de los momentos más difíciles de la guerra de los 100 años, aunque supuestamente eran 106 o 116 años. No era una comandante militar con décadas de experiencia. No provenía de una familia noble, aunque se dice que su papá sí era noble. No era una reina, era una muchacha convencida de que debía servir a algo más grande que ella misma. Con el tiempo fue capturada, buscada y ejecutada. Décadas después, el propio juicio fue revisado y declarado injusto. Siglos más tarde, la Iglesia, esa misma, católica, la reconoció como su santa. Waifu historiadora. Dato histórico. Juana de Arco tenía alrededor de 17 años cuando comenzó a liderar campañas militares. Su figura sigue siendo objeto de estudio por historiadores, militares, teólogos y especialistas en la Edad Media. El debate. Los waifus se reúnen alrededor de una mesa o también en una hoguera. Disculpen. Waifu Gamer. Entonces, ¿quién fue más valiente? Silencio total. Waifu Samurai. Mala pregunta.
El valor no siempre puede medirse. Cada uno enfrentó desafíos completamente distintos. Waifu rockera. Exacto, mi querida amiga. No es una competencia, es una lesión. Boromir nos enseña que incluso quien cae puede levantarse. Juana de Arco nos recuerda que la determinación de una sola persona puede influir en el rumbo de la historia. Uno pertenece a la ficción, la otra pertenece a la historia, pero ambos nos invita a reflexionar sobre el coraje, la responsabilidad y la poca esperanza que la humanidad tenga. Las referencias. Entonces aparece un enorme portal. Del salón salen caballeros medievales, paladines, samuráis, caballeros de videojuegos, protagonistas de anime, héroes de novelas, todos diferentes, todos imperfectos, porque la historia lleva miles de años contando la misma verdad. Los héroes más memorables no son los que nunca sienten miedo, son aquellos que, aun sintiéndolo, deciden seguir adelante. En metal explota, las guitarras rugen, las baterías golpean como un ejército marchando, las waifus levantan las espadas, el público canta y el narrador mira al cielo. Quizás nunca conozcamos nuestros últimos días, ni sepamos cuál será nuestra última batalla, pero sí podemos decidir cómo vivir cada jornada, con miedo o con valentía, con orgullo o con la humildad, con desesperanza o con fe. El final. Entonces vuelve a sonar el cuerno de Gondor y las campanas francesas responden. El viento atraviesa el escenario y el narrador dice lentamente: Boromir nunca conocería a Juana y tampoco ella a Boromir. Juana nunca escuchó hablar de Boromir. Uno pertenece a la historia, el otro a la literatura, pero ambos siguen vivos donde nacen las grandes historias, en la memoria de quienes encuentran inspiración en el valor, el sacrificio y la esperanza, porque las épocas pueden cambiar, las armas también, las banderas lo mismo, los idiomas, uff, cuánto hace que cambiaron, pero el corazón humano sigue buscando héroes que le recuerden que incluso después de caer, siempre es posible levantarse una vez más. Fin o quizás solo el comienzo de otra historia. Evangelio Metal Musical, capítulo final, cuando el destino me llame. Todos quedan en silencio. Las guitarras dejan de sonar. Solo se escucha un piano. Y si eso se escucha. El corno de cóndor resuena una última vez y las campanas francesas responden desde la distancia. Toda historia tiene un comienzo y un último capítulo. Toda canción tiene un último acorde. Todo guerrero y guerrera lucha su última batalla. Todo escritor o escritora escribe su última página. Todo músico o música también, femenino, discúlpeme, interpreta su última nota. Y algún día
Todos recorreremos el mismo camino. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, solo sabemos que llegará. Las waifus bajan sus espadas. Ya no hay bromas, ya no hay sarcasmos, ya no hay ironías, solo queda el silencio. Waifu historiadora. Los grandes héroes de la historia nunca supieron cuándo llegaría su último día. Simplemente vivieron de acuerdo con aquello que creían correcto. Boromir nunca imaginó que aquel combate sería el último y con 3 flechas. Juana de Arco nunca supo que su juicio la convertiría en un símbolo para generaciones futuras. Miles de personas, conocidas o anónimas, han dejado una huella por la forma en que vivieron y por el bien que intentaron hacer. Y entonces la música desaparece por completo. Narrador mira al cielo y dice con la voz más quebrada: Señor, no fui perfecto en vida. Me equivoqué muchas veces. Caí más veces de las que puedo recordar. Hubo momentos en los que dudé de mí mismo. Sentí miedo, sentí tristeza. A veces pensé que no era suficiente, pero hubo algo que nunca quise perder: la fe. Aunque mi corazón se cansara, que mis fuerzas se acabaran, que muchas veces no entendiera el camino, seguí creyendo que tú caminabas conmigo. No vengo a pedir una recompensa por mis méritos, si es que las tuve, porque sé que soy imperfecto. Solo vengo a darte gracias por no abandonarme cuando yo mismo pensaba que estaba perdido. Si alguna vez hice el bien, gracias por darme la oportunidad de hacerlo. Si alguna vez levanté a alguien cuando estaba caído, gracias por permitirme ser instrumento de esperanza que no me lo mereciera. Y si hoy has decidido llamarme, aquí estoy, Señor, con mis heridas, con mis errores, con mis alegrías, que fueron pocas, con mis recuerdos y con la misma fe que intenté conservar hasta el final. Ah, ah, el final. Las guitarras vuelven lentamente, no con la fuerza de una batalla, sino con la serenidad de quien ha terminado un largo viaje. Las waifus levantan la vista, no dicen una sola palabra porque no hay necesidad, porque comprendieron que el verdadero héroe no es quien nunca cae, es quien, aún cayendo, sigue buscando levantarse. Y entonces concluyo: quizás nunca seamos los más fuertes, quizás nunca aparezcamos en libros de historia, quizás nadie levante una estatua en nuestro honor, pero si durante nuestro paso por este mundo amamos, ayudamos y aprendimos de nuestros errores y procuramos no perder la esperanza, entonces nuestra historia habrá valido la pena, porque al final no seremos recordados por haber sido perfectos, sino por haber seguido caminando, incluso cuando el camino parecía imposible y cuando el último acorde
de nuestra vida se apague, que podamos mirar al cielo con humildad y decir, Señor, aquí estoy. El corno de cóndor resuena una última vez. Las campanas responden. El coro canta suavemente. El escenario se llena de una luz incansable. Final del mega especial. La historia no pertenece a los que nunca cayeron, sino a quienes encontraron el valor para levantarse una vez más. Este sí es algo que yo intuí. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Juan 11, 25, 26. Las guitarras se apagan, las campanas dejan de sonar, Waifu se inclina la cabeza. Boromir por fin puede descansar. Juana de Arco permanece firme en la memoria de la historia. Los héroes guardan sus espadas. Entonces solo queda una voz, la voz de Jesús. Yo soy la resurrección, la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Porque comprende, el narrador cierra los ojos y sonríe. Porque comprende que toda la batalla humana tiene un final, pero que para la fe cristiana la esperanza no termina con la muerte. Las guitarras vuelven una última vez, no como un himno de guerra, sino como un canto de victoria. La batalla se oscurece lentamente mientras aparece una última frase. No importa cuántas veces hayas caído, lo importante es no dejar de caminar hacia la luz. Muchísimas gracias y hasta luego.